Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en este podcast Temas sin Mentiras, la verdad triunfa, de José Luis González, y yo acompañándolo para pues hablar de algunos temas que son importantes. Y la semana pasada tuvimos muchas reacciones sobre cuando hablábamos del tema de los demócratas, ¿no? Del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Y este podcast además atraviesa fronteras, no solo lo ven aquí en Estados Unidos. Pero antes de ello quiero decirles que el origen de esta conversación es por la fascinación de este libro que se ha convertido en bestseller. Lo tienen en pantalla, más adelante vamos a hablar dónde se puede conseguir, que es 90 millas 2.0. Pero bueno, nada, una pequeña introducción para contarle a la gente este bebé de José Luis González, que nos lleva a hablar de otros temas sin mentiras, porque han pasado 66 años de esta revolución que comenzó con muchas mentiras y que todavía hay verdades que no se quieren decir. Es verdad, es verdad. No, me tomó 30 años escribir el libro, así que para que tengas una idea, el objetivo número uno era poder obtener la información exactamente, la verdad de todos los recursos que yo podía conseguir, incluso el CIA, los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, participantes de la invasión, participantes del Partido Revolucionario, el Pepe, el mismo, que fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario en Cuba, en el año 1957, en Union City, New Jersey, que fue donde se fundó todo. Incluso en el libro hay fotografías de ellos recaudando dinero, reuniéndose en New Jersey, empezando el Partido Revolucionario Cubano desde entonces. Así que de ahí nace, pues obviamente poder obtener toda la información necesaria para escribir ese libro, y después que lo escribes tienes que redactarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, y más que lo quise escribir en forma de guión para poder ofrecer la oportunidad de hacer una película. Tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Antes de responder las preguntas de los televidentes, de los que han seguido y siguen este podcast, le voy a hacer una pregunta personal, ¿no? ¿Qué se sintió, señor José Luis, cuando el libro le dicen, le vamos a poner el sello de Amazon de bestseller? ¿Cómo se sintió personalmente? Imagínate tú, ¿sabes cuando me llegó el correo electrónico de Amazon? Me llegó el 31 de diciembre a las 11:15 de la noche. Wow. Que yo estaba en una fiesta con mi señora para recibir el año 25. El diciembre 24 fue cuando recibí el bestseller. El libro acababa de salir. Y entonces, vaya, fue uno de los días más que nunca se me olvidará, ese momento cuando recibí el correo electrónico y se lo enseñé a mi señora y faltaban 40 minutos del 24. Qué bueno, qué felicidad, porque eso es un triunfo, un logro, poder contar la historia y que no se olvide, ¿no? Porque la historia, si la olvidamos, estamos condenados a repetirla. Claro. Bueno, hay una pregunta por aquí que la voy a leer porque realmente la tuve que escribir para que no vayan a creer que es de mi propio pecunio. Nos escribieron constantemente y hay una persona que dice, pregúntale al señor José Luis lo siguiente: ¿por qué cree que las personas todavía apoyan a un partido como el Demócrata, que es comunista? Me pidieron mi opinión, pero yo sé que lo tocamos algo la semana pasada en el podcast anterior, pero ¿cómo les respondería José Luis González? Falta de información, no están bien informados, están desafortunadamente están siguiendo o escuchando medios de comunicación que no son válidos, que lo que están haciendo es adoctrinando a esa persona o no lo están informando, no le están proveyendo lo que es la verdad. Por eso estamos aquí con nuestro programa, ¿me entiendes? No, Temas sin Mentiras, porque ese es el hueco que nosotros tenemos que llenar para que esas personas observen, escuchen, lean, estudien y decidan correctamente. Si yo le pido, porque este además es un podcast informativo, que me haga una comparación entre el Partido Demócrata y el Republicano, que lo podamos masticar incluso a aquellas personas que les cuesta mucho entender la parte política, ¿lo haría? Te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Como no sé un cuento mío personal, como yo hice. Te va a sorprender esto. No hay diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Casi ninguna diferencia. La corrupción que existe en el Partido Demócrata, existe también en el Partido Republicano. Desafortunadamente, eso ha sido una degradación, como expliqué en el show anterior, que por lo menos 50 años viene
evolucionando esa degradación. Y ahora yo creo que es el momento donde las masas se han despertado, porque el presidente Trump es una persona especial. Fíjate si especial que ha podido evitar 2 oportunidades de asesinato, ¿no, verdad? La de Filadelfia, la de Pensilvania fue increíble, que más 1 milímetro perdió, ¿no, verdad? Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta y se han levantado, y que estaban dormidos, todos han venido y se han dado cuenta que hay que cambiar el régimen, porque el régimen que está llevando los demócratas, porque la mayoría de los presidentes en los últimos 30 años han sido demócratas, ¿okay? Y han llevado unas políticas que no sirven, y han llevado a este país por un conducto. Hoy en día estamos en deuda, el país más rico del mundo, y debemos más de 20 trillones de dólares. ¿Te imaginas tú? Y todavía siguen botando dinero. Y toda esta auditoría que se ha hecho, que la ha hecho Elon Musk, la auditoría que ha hecho de todos los departamentos, como ha habido gente robando dinero. Y toda esa lista de personas se está haciendo y se va a acumular, y después se va a priorizar para determinar a quién y cuándo se va a cargar cargos contra estas personas, porque esos son crímenes que han cometido. Robado el dinero nuestro para objetivos de ellos personales. Y eso tienen que pagar los platos por eso, los platos rotos. Usted habla de 3 décadas de corrupción de ambos partidos, que los mayoritarios gobernando han sido demócratas, ¿no? Sí. Pero fíjese que ha llegado un momento histórico, usted lo está mencionando ahora con Elon Musk, pero no ha habido responsabilidad también de ambos partidos, porque cuando llegó uno republicano, la primera administración de Trump, ¿por qué no se desveló? Definitivamente que, como dije, no hay diferencia entre el republicano y el demócrata. Los dos son culpables, los dos son... Es que es increíble la pudrición que existe. Y todo es por el dinero. Hay personas que han llegado al Congreso sin tener dinero y se van después de 4 o 5 años con millones y millones y millones de dólares en inversiones y en dinero. ¿Verdad? Eso no puede ser ganando un sueldo de $170,000 al año, más o menos. ¿Verdad? $174,000. No es un sueldo grande. Y uno se pone a analizar y dice, ¿cómo esta gente se pudieron hacer de tanto capital y tanto dinero? ¿Cómo se convirtieron ricos en 4 o 5 años? Es imposible. Yo soy contador. Yo sé que con ganando 174... No te haces millonario. No lo soy, y eso más o menos fue lo que gané, ¿no? Como un profesional, como un promedio. Entonces, eso es la evidencia que nosotros tenemos que ver, explorar, investigar y ejecutar un acto contra esas personas que cometieron esos crímenes, para darle un ejemplo a la gente que no se puede hacer otra vez. Porque si no se castiga, lo vuelven a repetir. Judicializar a los responsables de actos de corrupción, no solo económicos, sino también de otra manera. Hemos hablado con el tema de las caravanas financiadas por otros gobiernos, la permisividad de entrar. Hay actos de corrupción que me llevan a preguntarle, en estos momentos tan difíciles de un cambio de política que tiene impactado al mundo, no solo el estadounidense, ¿usted cree que un partido es más corrupto que el otro? A pesar de lo que me acaba de decir, o por sus bases, o por sus miembros, por sus componentes, por sus legisladores, pueda decirse que sí, un partido tiene más tendencia y más probabilidad de ser corrupto que el otro. En este momento, porque no se puede decir siempre el partido republicano es peor que el demócrata o viceversa, eso no se puede decir. Lo que se puede decir o se puede analizar es, en este momento, en la historia de este país, cuál es el partido más peligroso que hay. Hay que decir que es el Partido Demócrata. Y la razón es no por lo que tú oyes, sino hay que ver los hechos, como yo siempre he dicho. Mira a lo que están haciendo los partidos demócratas. Tú sabes lo que es, te voy a dar un ejemplo. En Israel cogieron a ciudadanos americanos y todavía están como rehenes, ¿no verdad? Y no han soltado los rehenes americanos en Israel. ¿Te acuerdas? Claro, por supuesto. Okay, bueno. Tú sabes lo que es que ningún de esos, sin embargo, para una persona que ni siquiera es ciudadano americano, ¿no verdad?
hoy en día se hayan montado un avión 4 o 5 representantes demócratas todos y vayan ¿a dónde? Fueron al país de dónde? Donde estaba el muchacho este que lo cogieron, que era un ilegal, que lo habían ya condenado a exportación. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es increíble, que esa diferencia exista. No sé si me expliqué. Claro, no, perfecto. ¿Okay? Entonces, esa claridad hay que tener. Si tú a un ciudadano americano no lo proteges en Israel, ¿por qué tú a una persona que no es ciudadano americano estás llevando tú un acta diferente completamente? Eso es increíble, eso es otro crimen. Y eso me lleva a preguntarle también, gracias por la explicación, ¿no? Porque estamos hablando de la peligrosidad, que es un tema importantísimo, ¿no? Que ya no tiene que ver solo con corrupción o con las bases fundamentales, la ideología del Partido Demócrata o el Republicano. Aquí ha pasado algo, y eso es lo bueno de este podcast, Temas y Mentiras, donde la verdad triunfa, que en universidades, y esto también es reciente, hay gente que no es de este país, con religión incluso diferente, aunque este país, por supuesto, en sus enmiendas y en su constitución, pues permite la libertad de religión, vienen a hablar mal de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y dentro de nuestras grandes casas de estudio. Y hay gente que dice, no, eso está mal hecho. ¿Usted cree que está mal hecho condenar a una persona que está usando nuestro país, nuestra tierra, nuestro suelo, para criticar y condenar a Estados Unidos? La pregunta no es criticar o condenar a los Estados Unidos, porque todo el mundo en este país, todos los ciudadanos tienen el derecho de la libertad de expresión. Exacto. Es el número 1 de la Constitución. Entonces todos tenemos lo que me gusta y lo que no me gusta lo tengo que escuchar. Y eso está bien, eso está bien. Lo que no está bien es tú venir a este país y tratar de cambiar el régimen. ¿Qué es lo que está pasando? Están tratando de cambiar el proceso. Aquí tienen que respetar la cultura americana. ¿Qué es una cultura americana? Nosotros somos cubanos, vinimos aquí y respetamos la cultura cubana. Americana, mejor dicho. La cultura americana, la respetamos. Nosotros respetamos las leyes. Nosotros no estamos haciendo nuestro Sharia law separado. Nosotros no estamos haciendo nuestra ciudad separada. Ni nada de eso. Hialeah es la ciudad que progresa. La ciudad que progresa, pero en realidad son cubanos. Pero ¿qué están haciendo? Están respetando las leyes norteamericanas que estaban ahí de un inicio, ¿no? Y igual tienen que hacer los islámicos, los musulmanes, todos tienen que respetar la cultura norteamericana. Si vienen aquí, el país tiene que asimilarte. Tú tienes que leer y escribir inglés. Tienes que aprender el idioma, tienes que aprender la historia, tienes que aprender las leyes, tienes que cumplir con esos derechos. Eso es parte de ser ciudadano americano. Para tú tener, ¿no, verdad?, un derecho, tú tienes una obligación. Y la obligación tuya la tienes que cumplir. Y si tú estás haciendo mañas, cosas feas, para tratar de destruir el país y especialmente destituir las universidades del beneficio que ellos pueden ofrecerle a los estudiantes, eso es un delito y eso no debe ser permitido. Maravillosamente explicado. Yo como venezolano noto, y voy a hablar por mi comunidad de los que vivimos aquí en el sur de la Florida, repitiendo y entendiendo que este podcast trasciende fronteras. Hay mucha gente que nos está viendo que no vive aquí y probablemente tampoco entiende cómo es este mecanismo. Nosotros venimos de países donde un stop no nos importa. Que por ahí yo vivo en una ciudad Doral que está llena de muchos venezolanos y veo que mi gente de origen no lo respeta y me preocupa, me mortifica, porque es el gentilicio. Y nosotros nos vinimos de este país, ya yo soy ciudadano venezolano-americano y juré eso que usted está diciendo, cumplir las leyes, defender a mi país de primero, que mi país ahora es Estados Unidos, ya no es Venezuela, del cual tuve que huir por un comunismo. Pero ¿por qué? Yo sé que esto es una condición humana. ¿Por qué nos cuesta tanto en estos tiempos? No sé si tiene que ver algo político, religioso, moral. ¿Cómo lo ve José Luis González? Ya que hablamos de estos temas y mentiras y desde su óptica, ¿por qué nos cuesta tanto adaptarnos o desadaptarnos a estos países que ahora son bananeros? Con el perdón, y les ofrezco disculpas al que se ofenda, tenemos gobiernos bananeros y nos han convertido en bananeros. Empieza en la casa, en nuestro hogar.
El padre y la madre tienen que poner un régimen de orden, de disciplina, de honor, de honestidad. No aceptar que tu hijo diga mentira o tu hija diga mentira. Eso no es aceptable. Igual que llevarse el stop. No, eso no es aceptable tampoco. Y el problema es que el orden empieza en la casa. Si no está en el hogar, no va a estar en el colegio. No va a estar en el colegio, no va a estar en la sociedad. No va a estar en la sociedad, ahí viene el crimen y lo peor. Vaya, ahí vamos a sufrir todos. Porque la persona que no hace y no cumple con las leyes, no es un ciudadano que tú puedes depender de él o de ella. Entonces, ese es el problema. Empieza en la casa. Y tenemos que regresar a nuestros hogares y hacer lo que tenemos que hacer como padres y madres, abuelos, hijos, tíos, lo que sea. La persona que te esté criando no tiene que ser tu padre o tu madre, puede ser la persona que te esté criando a ti, tienen que escuchar las normas, escuchar lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es moral, lo que es inmoral. El mundo solamente se hizo con dos sexos. Y biológicamente está probado. Uno tiene una X y otro no. O sea, que ¿qué más tú quieres? Y que tú quieras ahora cambiar esa imagen completamente, decir que hay otras cosas, transgéneros. No, eso se llama una perversión mental. Eso es perversión. Eso fue creado por el hombre, no por humanidad, no por Dios, no por biológicamente. Y fíjese que ahí volvemos a la familia. No todas las familias ahora están compuestas de papá, mamá, tíos, no hay. Sino quizás una mamá, un niño que está solo, la mamá tiene que salir a trabajar todo el día y no tiene la posibilidad ni siquiera de sentarse a explicarle qué está bien, qué es moral, cuáles son las leyes y las normas. Y yo creo que de eso se ha sido los partidos políticos para llevar sus agendas, porque eso, dicen que los demócratas son muy liberales, por supuesto, el Partido Demócrata, uno de sus fundamentos es el liberalismo, pero el republicano tampoco es que es el más puro y el mejor, usted ya lo ha explicado, pero se están aprovechando para perpetuarse políticamente como organizaciones, porque aquí hay otros partidos, el libertario, el Partido Verde, el proteccionista, el prohibicionista, pero que no son las mayores opciones políticas. Se aprovechan, para ser concreto con la pregunta, de estas debilidades dentro de los núcleos familiares para hacer sus políticas y mantenerse en sus puestos políticos. Mira, te lo voy a contestar con una analogía. La electricidad tiene dos tipos de corriente. Una es positiva y otra es negativa, ¿verdad? Tú tienes que tener un círculo para poder conducir electricidad. Si no conduces electricidad, no cumples la hazaña del circuito que estás diseñado y que has hecho, ¿no, verdad? Entonces, eso mismo tiene que suceder en nuestra sociedad. Empieza en la casa, ahí ese es el positivo, todo lo que es positivo. Él va a recibir negativo en el colegio, de sus amistades, de la televisión, de su teléfono, mucho negativo. Pero cuando termina y regresa otra vez a su casa, a su hogar, hay que reforzar lo positivo y decirle, mira, todo esto que tú viste aquí, 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 y hablar, tienes que dedicarle. ¿Tú sabes qué? Que la familia hoy en día no se sientan a cenar juntos y no hablan, porque están todos con su teléfono. Uh-huh. Eso está mal. Están destruyendo nuestro hogar, destruyendo nuestra sociedad, destruyendo la cultura de este país y la base principal. No sé si te he contestado, pero estoy tratando de ir al clavo. No quiero ofenderlo, pero me siento como si fuera mi abuelo y dándome indicaciones. Porque las estoy recibiendo de esa manera. No vamos a ponerlo tan lejos, como que si fuera mi padre y me como si fuera mi padre y estuviera en casa recibiendo. Y fíjese que me hace acordar algo que cuando uno siembra las cosas positivas, quedan. Mi padre siempre decía, y mi madre, y aquí va la pregunta por la parte religiosa, no se debe sentar uno a la mesa sin camisa, desnudo, porque es una falta de respeto con Dios. Yo en estos días paseando a mi perro, está haciendo mucha humedad, y me quité la camisa y me iba a servir el desayuno, estaba yo solo. Cuando me fui a sentar, vi a mamá y a papá, que ya tienen muchos años en el cielo, y me puse mi camisa y me senté a desayunar. Estaba solito, lo pude haber hecho fácilmente, pero eso que me sembraron, igual me pasó la primera vez que me ofrecieron drogas en Venezuela. Mi mamá siempre me decía, y mi papá, usted va a estar en un mundo muy peligroso
El mundo de la televisión, de los artistas, del periodismo es muy corrompido porque se basa en egos. Entonces la gente bebe mucho, te invitan a fiestas, hay droga. La primera vez que te ofrezcan, usted tiene que saber decir que no. Y va a ser de la persona que tú menos te lo esperes. Fue casi terminando el high school, una persona que pensé que era la más buena del salón y me lo ofreció inmediatamente, tuve a mi mamá presente. Y le dije, no, yo no hago eso. Y nunca en mi vida, gracias a Dios, hice drogas. Pero, volviendo a eso, es que también había valores en mi casa religiosos. ¿Eso se ha perdido en esta sociedad? Se ha perdido mucho, aunque hoy la juventud está regresando a la iglesia porque están buscando, están hambrientos, tienen sed de lo que es la Biblia, de lo que es la verdad. Y es muy importante. Entonces, yo estoy absolutamente seguro que el futuro va a ser bueno, que el cambio que está haciendo la sociedad hoy en día es bueno. La juventud regresando a la iglesia, la familia se está reforzando, el gobierno está tratando de eliminar estos, y no son liberales, son comunistas. No le llamen algo que no es. Liberar no existe. Socialista es el preámbulo para comunismo. Esto, lo que están haciendo es comunismo. Y lo que hay que es, no se puede ganarle contra un enemigo si tú no identificas quién es el enemigo es. Tienes que identificar lo que es. Ellos son comunistas. Y ellos son los que están tratando de pudrir la sociedad, empezando en la familia, en los colegios, en las universidades y hasta en los trabajos. Fíjate que estaban tratando de poner ahora un acta que DEI, ¿no es? Diversity and Inclusion, ¿no? Equity and Inclusion, ¿no? Creo que se llamaba. Igualdad e inclusión. Eso es increíble. Tú no, imagínate tú quieres que ir y vamos a suponer que a ti ahora hay que hacerte una cirugía del corazón. ¿Tú quieres ir a un DEI, un cirujano que está ahí por DEI o el mejor cirujano que existe? El mejor cirujano. Punto. Así es la vida entera. Tiene que ser la vida entera. El que estudia, que se prepara, que paga el precio por éxito, no se le puede quitar por una acta hecha por un gobierno. Mal. Y eso hay que eliminarlo. Bueno, eso es importantísimo. Nos quedan pocos minutos y ya que vamos a terminar la diferenciación para pasar a hablar del libro y quiero que me adelante algo, ya se lo voy a tener de sorpresa a ver si me puede cumplir y a todos los que siguen este podcast. ¿Con qué partido se queda José Luis González que tenga menos mentiras en su actuación actual? Yo soy independiente. Yo observo a todos los partidos, hay más de 2 en realidad, porque no solamente está la gente independiente, sino hay gente que no quieren nada del gobierno tampoco, que es un poco extremista, pero yo lo que hago es analizo y no soy ni republicano ni demócrata. Yo apoyo y vivo y trato de ser lo que digo, la verdad es lo más importante. Me he equivocado muchas veces en mi vida y estoy pagando esas equivocaciones. Pero mi padre me enseñó desde que era muy chiquito. Mi padre me enseñó que la perseverancia y la honestidad y la integridad son los bloques fundamentales de lo que es un hombre. Un hombre, y las mujeres también. Pero en ese momento, como yo era macho, y él es macho, él fue que me dijo, los hombres tienen que tener estos bloques íntegros en la fibra de su ser. Y eso siempre lo he llevado yo aquí. Y la perseverancia fue lo que me ayudó a ser un futbolista profesional, porque yo vine de Cuba de 8 años de edad y yo no sabía lo que era una pelota de fútbol. Sin embargo, no solamente jugué en Miami High y jugué en la Universidad de Miami y me destaqué y jugué fútbol profesional, sino también pude hacer otras cosas después que terminé con ese sueño que yo tuve como niño de jugar fútbol profesional, ser un atleta profesional. Después me hice un CPA, ¿no verdad? Estudié, me costó mucho trabajo, me sacrifiqué, perseverancia, disciplina, pasé mi examen y para adelante, no fue fácil. Después decidí hacer unas películas, produje películas, ¿no? Están en mi sitio de website, si lo quieren ver. O sea que perseverancia, determinación. Y bloques sólidos. Es lo más importante. Coincido con usted, creo que no. Sea hombre o mujer. Y sin diferencia, porque son valores que deben prevalecer siempre en el ser humano.
Le dije que lo iba a comprometer. Señores, recuerden que tenemos el libro aquí en 90 millas 2.0 que lo pueden comprar. Ya el señor José Luis González nos va a decir cuándo, pero lo puedo comprometer. Si le pido un favor grande, lo haría. Yo sé que usted tiene un testimonio. Me río porque era una maldad que le tenía guardada. Yo sé que usted tiene un testimonio grabado que es un tesoro, ¿no? Que es la base por la que se origina 90 millas 2.0, la del señor Pepe, que son más de 50 minutos. No podemos en algún momento compartir antes de la película, o no quiere sino guardarse para tener algo de ese testimonio vivido que ya hoy es pues un gran tesoro de saber cómo se originó esto, dónde hubo las traiciones y cómo comenzó Fidel Castro a destruir y cómo ha impactado incluso de lo que hemos hablado en estos 2 últimos podcasts a los partidos políticos aquí en Estados Unidos. Sí, yo tengo eso grabado y nuestro productor aquí en este podcast tiene acceso a ese video. Podemos escoger un fragmento. Bueno. Un pequeñito. Me gusta. Cualquier cosa para mi hijo. Así es. Así es. Bueno, ¿dónde podemos comprar el libro? En Amazon. En Amazon.com. Mire, Amazon.com. Mi hijito calvo. No tenemos tampoco mucha diferencia de edad. Ajá, pero hábleme del audiolibro, porque además, y cuente un poquito del libro, porque no solo está en inglés, sí. Está, porque yo ayer estaba con una publicadora de libros y se lo enseñé en mi casa, estábamos cenando, y me dice, wow, pero esto ya poco se utiliza. El libro adentro también está lleno de fotografías, ¿no verdad? Fotografías que muchas de ellas nunca jamás se han visto en ningún lado. Desde el inicio, por ejemplo, esta fotografía del año 57 es increíble. Eso en Union City, New Jersey. Que fue donde se recogieron, y lo cuenta usted perfectamente en el libro, el dinero para que se iniciara la revolución contra Batista. Aquí están recaudando dinero. Mira la montaña de dinero que está arriba de la mesa. Estamos hablando de 1950. A mí me encantaría tenerlo ahorita en esta mesa. Imagínense, en ese tiempo hubo mucho dinero. Hubo mucho dinero. Aquí está Pepe regalándome las fotos originales, ¿ves? Que están ahí. Las fotos originales, hasta Pepe, las reuniones que hubieron. Aquí está fotografía, y una cosa muy importante es una carta escrita por Fidel Castro, puño y letra de Fidel Castro, escrita por él, a Pepe. Así que esto es parte de la historia también, pero puse esto también para que lo disfrutaran. Así, al que compre el libro, y en el audiolibro, por supuesto, no pueden ver la carta, pero sí pueden comprarlo. Está en Amazon, ahí es donde se puede comprar. Amazon.com. Así, además hagan que este sello cambiarán a otros si se sigue vendiendo así como está, como pan caliente. ¿Le ponen otro sello? No lo sé, le pregunto. No, ya... ¿Le pueden poner 2 sellos ahí de...? No sé si le podrán otro, pero ya número 1, que más del número 1. Ya llegamos a la meta. Así. Temas y mentiras, la verdad triunfa. José Luis González, le agradecemos de verdad cocinar estos temas que son tan importantes, y sobre todo de una persona que le gusta mucho escudriñar los temas de lo que está ocurriendo en los medios y en la realidad, ¿no? Así que nada, invitarlos a este podcast Temas y Mentiras, la verdad triunfa, a los que nos siguen. Me gustaría hablar en el próximo podcast ciertos tópicos que son súper interesantes, que no hemos tocado todavía, del Partido Demócrata. ¿Lo podremos hacer? Claro, usted manda y nosotros ejecutamos. Así estamos para hablar, porque además vamos aprendiendo. Perfecto. Que es la idea. Así que bueno, les agradecemos haber estado con nosotros. José Luis González, el autor de este libro 90 millas 2.0, 90 Mile 2.0. Lo pueden comprar, la mitad está en inglés, la otra parte está en español, es fácil. No se asusten que son muchas páginas, porque usted empieza a leer. Además está hecho, lo recuerdo, de guión. Aquí está el guión de lo que va a ser el documental, que por supuesto con los tiempos modernos, pues probablemente cambie un poco. Cambiará, porque las cosas van cambiando, pero el tema de fondo no lo hará. Historia que no se puede olvidar, porque yo siempre digo que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado.